Mientras una rueda delantera de un carruaje da 4 vueltas, una rueda trasera da 3. Esto es un problema de proporcionalidad. Entonces, por un lado tenemos la rueda delantera y por el otro lado la rueda trasera. Entonces dice que cuando la delantera da 4 vueltas, entonces la trasera da 3. Y si la delantera da 1440, entonces la trasera da X vueltas. Entonces, planteado ya la proporción, lo único que hacemos es resolver la ecuacioncilla que nos queda. 3 por 1440 dividido entre 4. Recuerden que para evitar cálculos con cantidades muy grandes, yo les recomiendo siempre simplificar cantidades antes de hacer las operaciones. Mitad de 4 es 2, mitad de 1440 es 720. Y podemos seguir sacando mitad, mitad de 2 es 1, la mitad de 720 es 360. Así que X equivale a 3 veces 360, que corresponde a 1080. Por lo tanto, la respuesta correcta quedaba en la número 3. La que sigue, un problema de porcientos, de porcentaje. Dice que el hielo disminuye su volumen en un 9% cuando se derrite. Es decir, que se pierde un 9%. Dice que si se derriten 1000 centímetros cúbicos de hielo, entonces, ¿cuál es el volumen de agua que se forma? Entonces, si se pierde un 9%, quiere decir que hay un 91% que hay que buscar, hay que obtener de 1000 para saber la cantidad de agua que obtenemos. Entonces, 91%, recuerden que eso es un decimal, es una fracción, es 91 partes de 100, que multiplicado por 1000, podemos cancelar los ceros y obtener 91 por 10. De esta forma obtenemos que entonces la cantidad de agua que se forma es 910. Ya eliminamos el 9% que se pierde de su volumen. En la número 3 tenemos una multiplicación. Tienen que interpretar correctamente que esto es una multiplicación. Me dicen, mire, la multiplicación de dos cosas me está dando 1. ¿Qué sucede con certeza? Bueno, de fijo, la y no puede ser 0, porque si recordamos la tabla del 0, pues cualquier número multiplicado por 0 da 0, no nos puede dar 1. Así que esto es lo que sucede con certeza, y no puede ser 0. Cualquiera de las otras opciones es posible y los invito a que busquen los valores que harían que esa expresión sea posible. Siguiente pregunta. 4. ¿Cuántos números de 2 dígitos se pueden formar con los dígitos 1, 3, 5, 7 y 9? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 opciones. En algún momento dijimos que por la regla del producto, si tenemos 2 espacios, dice que los dígitos tienen que ser distintos, no se pueden repetir. Entonces, en la primera casilla, yo puedo escoger cualquiera de estos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pero después de haber escogido alguno de ellos, como no se permiten repeticiones, entonces, después de elegir el primero, solo me quedaría 4 opciones para elegir el siguiente número. Y el producto de esas opciones que tengo me da el total de combinaciones posibles. Por lo tanto, la respuesta correcta sería el 20. Otro modo alternativo de resolverlo es hacer las combinaciones, todas las combinaciones posibles de 2 dígitos, empezando con alguno de ellos, digamos con el 1. Entonces tendríamos que combinar el 1 con el 3, el 1 con el 5, el 1 con el 7, el 1 con el 9.
Quiere decir que por cada cantidad voy a tener 4 formas diferentes de combinarlas. Y como ahora seguiría hacer las combinaciones con el 3 de primero, luego con el 5, luego con el 7 y luego con el 9, cada una de ellas va a tener también 4 formas de combinarse. Volvemos a obtener que 4 veces por 5 me daría la cantidad de combinaciones para que cumplan estas condiciones. ¿Okay? Ejercicio número... Yo tengo una pregunta, profesor. Claro, dígame. Yo hice exactamente, bueno, así, bueno, no tan así, ¿ah? Porque la fallé, pero Ajá. yo lo hice, pero también puse puse el 3 al frente, ¿verdad? Sí. Y el 1, digamos, como que lo conté mal porque puse, digamos, lo puse 2 veces, digamos, 4, en vez de 4 son 8 veces, entonces lo saqué 40. Entonces, Perdón, no te entendí. ¿Por qué 40? digamos, yo puse, digamos, 13 y a la par 31, profe, ¿verdad? 13 y 31. Sí, y después lo volví a hacer con cada número. Primero puse 31, después 13, entonces me confundí ahí. No Ya, lo... ya. Sí, no, era nada más, digamos, si vas a poner el 3 de primero, pues las combinaciones serían 31, 35, 37 y 39. ¿Lo ves? El 3 con el resto de combinaciones. Entonces, fíjese que cuando tenemos al 3 de primero, volvemos a tener las 4 combinaciones posibles para cada número. ¿Lo ves? Ahí está el detallillo, ¿verdad? Siempre se toma una vez, no se puede tomar. Sí, sí. ¿Ok? Gracias. Bueno, con gusto. 4. En la número 5, dice que Sebastián tiene X monedas de 50 colones y se le perdió una. Entonces ya no tiene X monedas, ahora tiene X menos 1 monedas. Y luego dice que el resto, lo que le quedó, lo cambia por monedas de 25. Al cambiar una moneda de 50 en monedas de 25, lo que estoy haciendo es duplicando la cantidad de monedas que tenía. Entonces, si tenía X menos 1 monedas de 50, al pasarlas a monedas de 25, tendría que multiplicar por 2. Y acuérdense que hay una propiedad distributiva que nos permite entonces llegar a la conclusión de que vamos a tener 2x menos 2 monedas de 25. Ejercicio número 6. Dice 3 parejas van a bailar. La entrada vale el doble para los varones que para las damas. Entre los 6 gastan 3.150 en entradas. Entonces, vamos a ver. Esto es un poquitito de álgebra, de plantear ecuaciones. Podríamos establecer que X es el precio de la entrada, vamos a ver, de las damas. ¿Ok? De una dama. El precio de la entrada de una dama vale X y los hombres pagan el doble. Entonces, 2X es el precio de la entrada por varón. Entonces, cada pareja, una pareja va a tener que pagar lo que paga la muchacha más lo que paga el muchacho. Eso sería 3 veces X. Pero dice que van 3 parejas. Así que 3 veces 3X le está dando 3.150 de acuerdo al problema. Y eso es una ecuación muy sencilla de resolver. 3 por 3, 9, lo que está multiplicando, luego lo pasamos a dividir. Ustedes hacen por ahí la operación, voy a hacerla a pie para no usar calculadora. 3 por 9, 27. A 31 van 4, bajo el 5. 5 por 9, 45, ya pagué. Bajo el 0 y agrego un 0 acá. Por lo tanto, la entrada de cada mujer es de 350 colones, según el planteo que hicimos. Pero nos preguntan cuánto cuesta la entrada para un varón. Así que sería el doble de esto. ¿Okay? Esto implica que para un varón es el doble. 2 veces 350, que sería 700, que es la respuesta correcta.
¿Ok? Pues nada más, recuerden utilizar letras que representen las cantidades desconocidas o las cantidades que queremos calcular. Aquí por conveniencia era mejor ponerle X a la entrada de la dama para poder plantear el doble para la entrada del varón. Ejercicio 7 me parece muy sencillo. Vamos a ver, dice que el radio de cada circunferencia mide 3. Así que el radio hay que identificarlo correctamente, es del centro al extremo. Esto por lo tanto vale 3 y esto también vale 3 porque dice que las circunferencias son congruentes todas, son del mismo tamaño, todas tienen un radio 3. Cada lado del triángulo, por lo tanto, es de 6 unidades. Y el perímetro de un triángulo es simplemente multiplicar 3 veces la medida de cada lado. Por lo tanto, la respuesta que debieron marcar era la 4, 18. La número 8 dice, mientras la manecilla que marca los minutos de un reloj da una vuelta, ¿qué significa eso? Que ha pasado una hora. Entonces la manecilla de las horas, ¿cuánto se ha movido? Bueno, si estuviéramos a las 12 y ha transcurrido una hora, pues entonces ahora estamos marcando a la 1. Y si hacemos una circunferencia por ahí, ya me salió mal, vamos a verla por aquí. Esto está dividido en 12 partes, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Cada una de estas partes es la 12ª parte de la circunferencia. Entonces, al movernos una hora, pues la aguja del horario se ha movido una 12ª parte de la vuelta completa. ¿Ok? Era un 12avo del queque. En la parte 9 hay que recordar un par de conceptos relacionados con los paralelogramos, en este caso un romboide, que cumple que los ángulos opuestos van a medir lo mismo. Y también hay que recordar que la suma de los ángulos internos en todo triángulo, ya ustedes lo saben, tiene que darnos siempre 180. Entonces, 50 más 70, eso suma 120 y nos está haciendo falta, por lo tanto, 60 grados para completar los 180 grados que corresponden. Por lo tanto, el ángulo A mide 60 grados. Pregunta 10. Esta no venía en el formulario, me parece que yo la había quitado porque me pareció muy sencilla. Pero en el PDF, en el documento que les voy a compartir después de la clase, para que ustedes puedan descargarlo y volver a hacer la práctica, sí viene incluida esta pregunta. Era muy sencilla, dice que Isabel pagó 500 como abono de una deuda de X colones. ¿Cuál es el saldo? Pues a la deuda le quito lo que aboné. Y ese sería lo que nos queda, ¿verdad? Sería el número 2. La 11 dice que la medida del ancho de un rectángulo es A. Entonces tenemos un rectángulo, este ancho vale A y dice que el largo vale B, donde en este rectángulo el área sería largo por ancho. Ahora dice, se quiere duplicar el área, quiere decir que queremos que el área sea el doble, o sea, 2 veces AB. Pero dice que tenemos que mantener el ancho tal como está, el B sigue siendo B. Entonces, ¿cuánto tendría que ser? Perdón, el largo tiene que ser B. El ancho, entonces, ¿cuánto tiene que ser? Pues tiene que ser esta parte. Tendríamos que duplicar el ancho para que se pueda duplicar el área manteniendo el largo tal como está. Así que la respuesta que debieron marcar era la 2. Eso, duplicando el ancho, nos aseguramos que se nos va a duplicar el área sin cambiar el largo. Pregunta 12. Uno de cada 50 alumnos de un colegio aplaza matemática.
Entonces, ¿cuántos de los 600 alumnos de ese colegio aplazan dicha materia? Bueno, hay que sacar, dice 1 de cada 50 aplaza y tenemos en total 600. Nada más es buscar cuánto es la 50ª parte de 600. Y eso se obtiene haciendo una multiplicación, donde aquí podemos simplificar un poco. Un 0 con un 0 de acá nos daría 60 partido en 5 partes, y eso nos da 12. Otra forma de hacerlo es, vamos a ver, podríamos trabajarlo así: la cantidad que aplaza y los estudiantes, haciéndolo como una regla de 3. Entonces, un estudiante aplaza de 50. Entonces, ¿cuántos aplazan de 600? Utilizando la regla de 3. Nos da exactamente el mismo ejercicio. Fíjense que podemos simplificar esta fracción. El 60 lo paso a multiplicar y luego lo divido entre 5 y obtenemos exactamente el mismo resultado. Recuerden que la regla de 3 es tremenda para resolver esto. Profesor, Sí, dígame. yo esa la tuve correcta, pero no lo hice así. Ajá, Lo hice cuéntanos. como, puse y ahí puse 50 y 50 son 100, ¿verdad? Entonces, cada 100 hay 2 estudiantes aplazados. Entonces, Muy 100, bien. digamos, 2 por 6 igual a 12. Muy bien, el razonamiento está tremendo, muy bien. Ese también es una forma alternativa de resolverlo, excelente. Claro que sí. Ok, lo que el compañero está proponiendo es que dice que 1 de cada 50 aplaza. Entonces, quiere decir que de cada 100 hay 2 que van a aplazar. Y como quiero llegar a 600, entonces simplemente multiplico esto por 6. Y en efecto, 2 por 6, 12, 12 de cada 600. Muy bien, excelente, excelente. Bien, vamos con el número 13. ¿Cuántas placas de automóvil se pueden formar de modo que contengan 3 dígitos? 1, 2, 3. Y la primera cifra debe ser diferente de 0. ¿verdad? Entonces no puede haber 0. Quiere decir que aquí puedo poner cualquier número del 1 al 9. Aquí sí puedo poner de 0 al 9. Y aquí puedo poner los números del 0 al 9. Ojo que acá sí se permite repeticiones. Aquí no hay ninguna restricción de que los dígitos sean diferentes. Aquí sí se permite repetir. Entonces, en la primera casilla yo puedo escoger cualquiera de las 10 opciones que tengo. Puedo poner un 0, cualquier dígito entre el 0 y el 9, que son en total 10 dígitos. Como se permiten repeticiones, en la segunda casilla puedo también elegir cualquiera de esos 10 dígitos. Pero en la primera, excluyendo el 0, solo tendría 9 opciones. De ahí obtendríamos que nos da en total 900 placas. Otra forma de analizarlo es entendiendo que de todas las combinaciones posibles, desde el 00 al 99, que son 1000, hay que quitar las que son de 2 dígitos, y las que son de 2 dígitos son las que son del 00 al 99, es decir, las primeras 100. Al hacer esa resta, pues entonces volvemos a obtener que nos dan en total 900 placas posibles. ¿Okay? Esto es aplicando la regla del producto, y esta es haciendo una pequeña deducción, ¿verdad? Eliminando las primeras 100 que son de 2 dígitos. La pregunta 14 es fundamental recordar estas palabras claves. Producto significa multiplicación, que no fallen por no saber que eso es una multiplicación. Entonces dice que si nosotros multiplicamos 3 números enteros y consecutivos, siempre es divisible por, vamos a ver, enteros consecutivos puede ser 0, 1 y 2, 1, 2 y 3, 2, 3 y 4, 3, 4 y 5, etc. Y si hacemos las multiplicaciones, aquí vamos a obtener 0, aquí vamos a obtener 6,
Aquí vamos a obtener 2 por 3, 6, y 6 por 4, 24. 3 por 4, 12, por 5, 60, etc. Entonces examinemos, todas son divisibles entre 5, la primera sí y la última, pero no 6 y 24, no puede ser esta. Son divisibles entre 10, la primera sí y la última también, pero no las que están acá. Entre 8 no, entre 9 tampoco, pues entonces nos queda que todos los números van a ser divisibles entre 6, en efecto. 0 es divisible entre 6, 6 entre 6, 24 es divisible entre 6, 60 también. Noten que acá basta con hacer una lista de valores que cumplan la condición, las condiciones iniciales que me está dando el problema. En este caso, que tiene que ser una multiplicación de números enteros y consecutivos. La número 15 dice, miro el reloj. A partir de ese momento, la aguja que va la aguja de las horas va a tardar justo el doble de tiempo que el minutero en llegar al 6. Bueno, aquí por deducción veo que los distractores estaban mal, pero creo que yo lo había modificado en el formulario. Aquí pudimos haber dicho y hecho la deducción de que, bueno, como no ha llegado todavía al 6, tiene que ser una hora antes de las 6, debería ser las 5. Pero, y en efecto esa es la respuesta correcta, pero vamos a entender por qué. Yo sé que algunos de ustedes no están acostumbrados a los relojes analógicos, la mayoría usa ahorita relojes digitales, pero bueno, hay que saber leer el reloj. Aquí son las 5 de la tarde y aquí son las 6, ¿verdad? Este es el reloj marcando las 5 de la tarde. Entonces, la aguja de los minutos va a tardar media hora en llegar al 6. Media hora, 30 minutos, para que llegue al 6. Pero resulta que cuando este ya llegó al 6, este viene de camino. Este va por la mitad. ¿Por qué? Porque necesita que el minutero vuelva a llegar al 12, o sea, otra media hora más, para que ahora sí la aguja de las horas esté marcando el 6. Entonces vean que, en efecto, la aguja de las horas va a tardar el doble de tiempo, va a tardar una hora en llegar al 6, mientras que el minutero apenas llega en media hora. Así que son las 5 de la tarde. Este es muy interesante, este es muy curioso. Profesor, sí, dime. En mi práctica, o no sé, pero a mí no me salía ningún 7, ningún 6, a mí salían puros 5, profe. Correcto. 5, No, 20, 5, y así. Sí, correcto. Es que esa fue una modificación que hice porque en el PDF se van a dar cuenta que era muy fácil eliminar las opciones, porque todavía no había ninguna hora que estuviera antes de las 5. Por eso es que lo hice más, le puse, digamos, en el formulario que empezara con las 5 y algo, ¿verdad? Para que fuera más difícil de descartar. Sí, pero la respuesta correcta es 5. Sí. Ok. 16. Dice que dos coches salen al mismo tiempo del punto P. Aquí está el punto P. El circuito tiene más de 1 kilómetro de longitud durante toda la competencia, en la que darán varias vueltas al circuito. Cada coche mantendrá velocidad constante, velocidad uniforme. Como un coche va más rápido que el otro, en determinado momento los dos coches se van a cruzar. El primer cruce se produce a 150 metros, digamos aquí, del punto P. Entonces aquí vamos a imaginar que ahí va a estar el otro carro, ¿verdad? Ahí está el otro carro. Se van a encontrar los dos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues aquí el truco consistía en imaginarse que la carrera empieza otra vez, porque los dos están al mismo tiempo, los dos se están cruzando. Entonces imaginémonos que ahí está, vuelve a empezar la competencia. Entonces quiere decir que al cabo de un rato, a 150 metros después de este cruce, vuelven otra vez a encontrarse. Entonces, con respecto al punto P original, pues estos se han movido 300 metros. Por lo tanto, la respuesta correcta es la 4. Muy bien.
La 17 dice que en una caja tenemos cuadrados, rombos, triángulos y rectángulos. ¿Cuál es el menor número de figuras que pueden sacarse para conseguir con certeza que dos figuras sean iguales? No sé si ustedes se acuerdan, lo mencionamos en algún momento del principio del palomar, que para que recordemos que si teníamos, por ejemplo, dos palomares y tenemos tres palomas, se va a cumplir que al menos un palomar va a tener dos palomas. Entonces, para asegurarnos de que ocurra algo similar, necesitamos sacar 5 figuras. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos puede ser que yo saque un cuadrado, un rombo, un triángulo y un rectángulo, sin repetir. Entonces ya la quinta vez que saque la figura, necesariamente vamos a repetir. Así que necesitamos sacar 5 figuras al azar. ¿Okay? Tenemos A y B, tales que A es un número positivo y B es un número negativo. ¿Okay? Considere las siguientes relaciones: A más B, A por B y B menos A. ¿Cuáles de las alternativas representan siempre números enteros positivos? La suma no necesariamente, eso va a depender de quién quién sea mayor en valor absoluto. Si es mayor al negativo, va a quedar negativo, entonces esta no. Esta mucho menos por la ley de signos, más por menos es menos. Y en esta hay que tenerle cuidado. Me están poniendo de primero al negativo, entonces basta con hacer una prueba. ¿Qué pasa si a B le pongo un 3 y a la A le pongo un 2? Entonces menos 3, menos 2 me está dando una cantidad negativa. Ahora, hay que tener cuidado, por eso les decía que si aquí me lo hubieran puesto al revés, esto sí hubiese sido positivo obligatoriamente, basado en estas condiciones iniciales. Porque si yo pongo de primero el positivo y después del menos un negativo, este doble menos se convierte en más. Por eso, esta habría sido la respuesta correcta. Pero, planteada de esta forma, tendríamos que haber contestado que ninguna representa un número positivo. Recuerden darse valores prueba para comprobar la veracidad de la afirmación, ¿verdad? A veces ustedes simplemente ven la pregunta y creen a simple vista que una expresión puede ser positiva o negativa. No, hagan valores prueba. A y B, háganlo variar de acuerdo con las condiciones. A valores positivos y B valores negativos. La 19 tenemos: un hombre duplica el dinero de una persona con la condición de que ésta le pague $10 después de haberlos duplicado. Una señora solicita de sus servicios y después de solicitarlo 3 veces consecutivas, esta se quedó sin dinero. Bueno, vamos a ver, aquí está, entra donde este señor 1, 2 y 3 veces. Entonces, la señora entra con cierta cantidad, no sé cuánto es. El hombre dice, se la voy a duplicar, pero págueme 6. Ahora la señora se quedó con Y. Entra con Y otra vez y el señor se la duplica, pero hay que pagarle 6 después. Eso nos da un valor Z. Entra una última vez, una tercera vez, el hombre se la duplica, le resta 6 y se quedó sin nada. Esta es la dinámica del ejercicio. Observe cómo estoy utilizando letras para representar las cantidades desconocidas y uso letras distintas porque son cantidades diferentes. Entonces, esto es parecido a un ejercicio que habíamos hecho antes, que es simplemente, si no queremos resolver ecuaciones, pues nada más nos devolvemos y hacemos operaciones inversas. Lo último que hice fue restar, así que lo primero que hago es sumar. Si aquí multipliqué por 2, ahora me toca dividir entre 2. Quiere decir que la señora entró con $3 aquí. Probemos. 3 se me lo duplica, me queda 6 y 6 menos 6. ¿Está funcionando? Repito el ejercicio hacia atrás. Lo último que hice fue restar 6, voy a sumar 6, eso me daría 9. Y en vez de multiplicar por 2, voy a dividir entre 2. Eso me daría $4.50. ¿Funcionará? Vamos a ver, duplicamos, daría 9. A 9 le quito 6, 3. Efectivamente está funcionando.
Una vez más, hacemos el ejercicio a la inversa. 6.4 más 6 me daría 10.5. Y en vez de multiplicar por 2, ustedes dividen entre 2. Eso nos da 5.25, que es la opción correspondiente. Este ejercicio se puede resolver también probando los valores y viendo a ver si al final de cuentas me quedo sin dinero al final. Pero me parece que es más sencillo si lo vemos de atrás hacia adelante, ¿verdad? Haciendo las operaciones inversas. Así que respuesta correcta, 5.25. Vamos con la 20. Dice que la figura adjunta está formada por 4 rectángulos, 1, 2, 3, 4, muy bien, congruentes y un cuadrado. El total del área es 36. ¿Cuál es el área de un rectángulo? Bueno, el truco consiste en dividirlo todo en cuadritos. Aquí podemos ver que se forman 9 cuadrados en total, entonces 36 dividido entre 9 nos daría 4, así que cada cuadrito es 4, por lo tanto un rectángulo mide 8 unidades al cuadrado, en este caso en metros cuadrados. Profe, permiso. Dime. Yo lo saqué diciendo, ok, digamos, iba sumando más o menos como calculando más o menos mentalmente cuánto hubiese podido ser los cuadrados, digamos, dije 6 no puede porque 6, 6, 12, 12, 24, porque si no el cuadrado tendría que valer mucho para llegar al 36, el 12 no, el 10 no y el 4 menos, entonces yo dije, ok, 8, 8, 8, 16, 16 por 2, 32, y si tenía lógica que el cuadrado del centro valiese 4. Muy bien, correcto, esa Y es lo una saqué forma de así. hacer. Excelente, ese razonamiento también es válido porque estás utilizando las opciones para corroborar las condiciones del problema. Muy bien, también se vale. Recuerden que está ese recurso, ¿verdad? En el caso de que ustedes no sepan cómo abordar un problema, también está el asunto de probar las opciones de manera que encaje. Está muy bien. Igual que Profesor, sí, señor. bueno, discúlpeme, ¿verdad? Pero yo le hice así, ¿verdad? Ajá. Yo agarré, ¿verdad? Como 36 es la suma de los lados, ¿verdad? Entonces, cada No, lado cuidado, tiene... cuidado, no es la suma, es la multiplicación. Ah, entonces ya no, ya perdí. Ah, No, ok. Sí, porque hay que tener cuidado, ¿verdad? 36, cuando es el área, es la multiplicación de los lados. Si me hubieras dicho que esto es 6 por 6, ahí sí le creo. ¿Ves? Entonces, cada subdivisión podríamos verlo así, 2, 4, 6, 2, 4, 6, ¿verdad? Entonces, igual se cumple. Vea que el área de un cuadrito es 2 por 2 y el área del rectángulo sería 2 por 4, que sería 8, ¿verdad? Pero tener cuidado, es muy común que ustedes a veces confundan la fórmula del área con la fórmula del perímetro. El perímetro es la suma de los lados, y el área sí depende de la figura. En el caso de un cuadrado o de un rectángulo es largo por ancho, o lado por lado para los cuadrados, ¿verdad? Muy bien. Y la última es súper graciosa porque muchos dicen, bueno, pero es que a mí no me va a dar tiempo empezar a restarle un quinto y a sumarle 5 séptimos a cada operación. Bueno, esto es un distractor, esto se puede ignorar. ¿Por qué razón? Porque si le hacemos la misma operación a todas las fracciones, la relación entre ellas va a ser la misma. Entonces esto no es necesario tomarlo en cuenta. Simplemente había que ver cuál de estas fracciones es la mayor. Ustedes dicen, ¿y cómo hacemos esto? Bueno, la única fracción impropia, la vimos la clase pasada, es esta. Acuérdense que la fracción impropia es cuando el numerador es mayor que el denominador. Y esto siempre va a ser mayor que 1. En cambio, todas las otras son fracciones propias, es decir, son menores que 1. Esta es propia, esta también es propia, y todas las fracciones propias tienen la característica que son menores que la unidad. Así que la única que era más grande que las demás era la opción 2. Vamos a ver. Tenemos un problemilla como este que dice, si 40 naranjas cuestan 300 colones, entonces ¿cuánto costarán 30 naranjas?
Ya esto lo hemos visto y hemos utilizado la regla de 3, donde las variables son las naranjas y en este caso el precio. Entonces establecíamos 40 naranjas cuestan 300 colones, como 30 naranjas costarán X cantidad de colones. Y ya está. Ustedes simplifican, hacemos la operación 3 por 300 partido en 4 partes. De nuevo, yo prefiero simplificar sacándole mitad. La mitad de 300 es 150. Le puedo sacar mitad otra vez, sería 75. Así que X es igual a 3 veces 75, que es 225 colones. Eso es una regla de 3 simple. Nada nuevo hasta el momento. Pero quiero que observemos el siguiente ejercicio. Dice, si 4 trabajadores tardan 20 días en hacer una zanja, entonces ¿cuánto tiempo tardarán 5 trabajadores en hacer esa misma zanja? Entonces las variables claramente son los trabajadores y la cantidad de días o el tiempo que tardan en completar ese mismo trabajo. Entonces, si nosotros hacemos la regla de 3, decimos 4 trabajadores tardan 20 días, entonces llegan, si estuvieran trabajando 5, entonces ¿cuánto tiempo tardarán? Si nosotros efectuamos la operación, haríamos 5 por 20 partido en 4, 20 dividido entre 4 es 5, y eso nos da un resultado, 25. Pero, alto aquí. Uno podría decir, sí, si nosotros no reflexionamos sobre el resultado, pues podríamos equivocarnos, porque la lógica me dice que si yo aumento la cantidad de trabajadores, deberían tardar menos tiempo, no más. ¿Lo ven? Me está dando que si llegan 5 trabajadores, más bien van a gastar más tiempo, no tiene sentido. Entonces, este procedimiento no es correcto. Sí es un problema de regla de 3, pero tienen que prestar atención si la proporcionalidad es directa o inversa. En este caso, es un problema de proporción inversa. ¿Qué significa eso de proporción inversa? Que si yo aumento la cantidad de trabajadores, lo que debería esperar es que disminuya el tiempo en que efectúan el mismo trabajo. Cuando esto ocurre, entonces el planteo es ligeramente diferente. En este caso, volvemos a tener los trabajadores y el tiempo que tardan en efectuar su trabajo. Como ya sabemos que cuando aumentamos uno, la otra disminuye, tenemos que ordenar la proporción un poco diferente. Entonces, mucho ojo a esto. 4 trabajadores tardarán 20 días. Así que 5 trabajadores tardarán X días. Para arreglar el problema que tuvimos al principio, basta con escribir en forma cruzada la relación. Ya no hago 4 es a 20 y 5 es a X, sino que digo en forma cruzada. 4 es a 20, pero en forma cruzada, y 5 es a X. Y observen que ahora, cuando resolvemos la ecuación, 4 por 20 y lo divido entre 5, ahora divido 20 entre 5, daría 4. Ahora sí nos da algo que tiene más sentido. Si llegan más trabajadores, deben terminar antes el trabajo. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. De ahora en adelante, cuando a ustedes se les presente un problema similar a estos, tienen que tener claridad de cuáles son las variables involucradas y cómo están relacionadas. Voy a devolverme a la anterior. En la anterior, si yo aumento la cantidad de naranjas, pues obviamente el precio aumenta. Y si disminuyo la cantidad de naranjas, pues obviamente tengo que pagar menos porque son menos naranjas.
Esta se llama proporción directa. Conforme aumente una variable, la otra también aumenta. Pero en este caso sucedió que conforme aumentaba una variable, la otra disminuía. Entonces, tener cuidado a la hora de hacer el planteo de la proporción. Nada más. Bien, eso era la observación con respecto al tema de proporcionalidad. Luego hay otro tema que es importante, de las pocas fórmulas que vale la pena que ustedes recuerden o que las tengan presente, la fórmula de Gauss. Y a modo de introducción, les voy a compartir un video para que ustedes lo recuerden más fácilmente en un futuro. Bueno, prestemos atención, solo dura 5 minutillos. Uno más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y siguiendo de esta forma hasta llegar a 100. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Gauss, ¿te rindes? Que lo tiene va a llevar una buena duda. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. Uno más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces 101 da 5050. Gauss al rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si yo solo... ¿Me contestas? Bien, esa era un poco la historia del que fue uno de los más grandes matemáticos de la historia de la matemática, valga la redundancia. Este señor Gauss, pues, presentó desde muy temprana edad, pues, habilidades numéricas asombrosas, como lo pueden ver en esta ilustración.
Él vivió de 1777 a 1855, hizo aportes tremendos en matemática, hizo aportes a la estadística. De hecho, no sé si ustedes habrán escuchado de la campana de Gauss o tendrán que escucharlo en algún momento en la universidad cuando lleven algún curso de estadística. Hizo aportes a la termodinámica, a la teoría de números, a la astronomía también. Era un fenómeno. Y bueno, lo que hizo este muchacho fue bastante interesante. Es simplemente dejar de aplicar la fuerza bruta, que es lo que hacemos la mayoría de nosotros. Cuando nosotros nos ponen un problema, generalmente le entramos directamente y de frente, sin detenernos a pensar si se puede hacer de alguna forma mejor o más eficiente. Entonces, el problema consistía en sumar los números del 1 al 100. Fíjense que una forma de enfocar la deducción que usó Gauss para llegarle a la fórmula es la siguiente. Tengo la sumatoria 1 más 2 más 3 más 4 hasta el 100, y eso me da cierta cantidad X. Si hacemos la suma al revés, 100 más 98 más 97, etcétera, también me va a dar X, ¿cierto? Sumar de atrás para adelante y de adelante para atrás me va a dar siempre lo mismo. Ahora, resulta que si ustedes hacen la suma de las columnas, 100 más 1 da 101, 98 más 2, 101, fíjense que todo me está dando 101. Solo que cuando yo sumo estas cantidades, lo que estoy obteniendo es el doble de la suma que yo ando buscando. ¿Cuántas veces está repetido el 101? Pues está repetido 100 veces. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Pues 100 por 101. Eso me va a dar el doble de la suma. ¿Cómo resolvemos el problema? Nada más pase a dividir el 2. Y así obtenemos el resultado. 100 por 101 partido a la mitad. Y escrito en una fórmula, fíjense que aquí es el n por su consecutivo dividido entre 2. Esta fórmula es tremendamente poderosa. ¿Por qué? Bueno, ustedes pueden darse cuenta, ni siquiera con calculadora ustedes pueden resolver esto tan rápido como aplicando esta fórmula. Si ustedes se ponen a hacer 1 más 2 más 3, y si queremos llegar a 1000, peor, ¿verdad? En cambio, si queremos llegar hasta 1000, haríamos 1000 por 1001 entre 2. Quiero sumar todos los números que hay en forma consecutiva del 1 hasta el 30. Bueno, muy fácil, nada más digo 30 por el consecutivo y lo divido entre 2. Aplico la fórmula de Gauss. Les voy a pedir que por favor la anoten por ahí, que tengan ahí una ficha donde la tengan anotada, porque en algunos ejercicios van a tener que hacer sumas consecutivas de números enteros. Entonces, para no perder el tiempo haciéndolas una por una, pues entonces pueden aplicar la fórmula de Gauss para hacerla mucho más rápido. ¿Ok? Entonces, como les digo, es muy sencilla de aplicar. Simplemente buscamos el número al que queremos llegar, le sumamos 1, hacemos la multiplicación y lo dividimos entre 2. En la siguiente práctica les voy a ofrecer varios ejercicios donde van a tener que aplicar la fórmula de Gauss. Entonces, por eso, ténganla por ahí a mano. Y también van a tener que aplicar el tema de la proporcionalidad inversa. Ok, entonces ahí está la formulilla. Cuando queremos hacer la suma consecutiva desde el 1, empezando desde 1, eso sí, hasta cierta cantidad de n, nada más aplican ustedes esa fórmula.